Hola gente, ¿cómo están? En este vídeo vamos a proseguir con los temas del capítulo 2, en este caso con las propiedades algebraicas de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. En el video pasado habíamos quedado en cómo se derivaba el estimador de MCO, ¿no? Y vimos cómo llegábamos a las condiciones de primer orden, ¿sí? Ya sea minimizando la suma de residuos al cuadrado o por el método de momentos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en tres propiedades algebraicas que se llaman así porque surgen de la matemática detrás de la minimización de, de los residuos. O sea, es algo que surge del propio mecanismo de estimación, ¿sí? No es un supuesto eso en sí mismo. Sí es cierto que surge de imponer los supuestos que hicimos anteriormente sobre la esperanza del error, ¿sí? Y su relación con X, de una serie de supuestos, dos supuestos, que luego lo imponíamos en la muestra, no son dos supuestos en la población bajo estudio, y lo imponíamos en nuestra muestra, ¿sí? De hecho, de ahí derivábamos por el método de momentos, imponiendo estas dos supuestos, que son dos restricciones, eh, a dos momentos poblacionales, entonces lo imponíamos a los momentos muestrales, ¿sí? Eso es lo que hicimos en el video anterior para derivar los estimadores. Entonces, las versiones muestrales de esos supuestos dan origen a estas propiedades algebraicas. La primera propiedad es que la suma de los residuos de MSO es cero, ¿sí? Por lo tanto, el promedio de los residuos es también cero, ¿sí? El promedio es una suma de valores dividido la cantidad de valores que sumo. En este caso, si la suma de residuos de los valores me da cero, ya la división por la cantidad me da cero, ¿no? Entonces, esto surge básicamente, fíjense acá, la diapositiva anterior, la condición de primer orden número uno te dice que la suma de los residuos, ven que acá está los residuos definidos como I menos la parte sistemática del modelo, los residuos sumados dan cero. Y esto recuerden que es la versión muestral del supuesto poblacional que hicimos en algún momento, retrocedo, acá. ¿Sí? La esperanza de los residuos igual a cero, que estaba resumido acá. ¿Sí? Esto, esperanza de O igual a cero. ¿Está? Entonces, volviendo a nuestro caso, es esto, que fíjense en la diapositiva que viene, tenemos la expresión matemática, simplemente que la sumatoria de los residuos, de los U estimados, digamos, entre comillas, U sombrerito, es igual a cero. Por lo tanto, el promedio dividiendo por n es igual a cero también. La propiedad número 2 dice que la covarianza muestral entre el regresor, la x, la variable x, y los residuos de MSO es igual a cero. Matemáticamente es esto, ¿no? Sumatoria de los regresores x por los residuos igual a cero. Es decir, como el numerador de la covarianza. Bueno, ¿eso de dónde sale? Acá. Vuelvo a la diapositiva previa a esta. Acá lo tenemos, ¿sí? Vemos que acá tenemos la versión muestral de ese numerador de covarianza. X por el residuo, ¿sí? Igual a cero. Sumatoria igual a cero. Es esto, ¿no? X por el residuo igual a cero. Exactamente lo mismo. ¿Y de dónde surgía esta restricción? Esta es la segunda condición de primer orden. La segunda CPO que emula, que es la analogía, digamos, al supuesto poblacional, sería el análogo muestral del supuesto poblacional que teníamos de vuelta acá. Cuando hicimos el método de momentos, acá, ¿sí? La segunda restricción, esperanza de X por el residuo igual a cero. Esto sería en la población y eso lo replicamos en la muestra, ¿sí? Para derivar el estimador. Entonces, fíjense que ahí hay otro enfoque que hace MCO, que correspondería al método de momentos. Digamos, restringe en la muestra o impone a la muestra los supuestos
poblacionales, ¿está bien? Que es exactamente lo mismo que hace el procedimiento de minimizar residuos al cuadrado de MCO. Llega a las mismas dos condiciones y que se reflejan en estas propiedades algebraicas, ¿no? Estas hasta ahora van dos propiedades algebraicas. Y la tercera propiedad algebraica, que en realidad se deduce, no viene de una condición de primer orden, pero sí es resultado de la condición de primer orden, de las dos condiciones, es que la línea de regresión de MCO siempre pasa por la media de la muestra, ¿sí? Bueno, en realidad me equivoco, viene de la primera condición de primer orden esto, ¿sí? La línea de regresión de MCO siempre pasa por la media de la muestra. ¿Qué significa esto? Bueno, matemáticamente es esto, ¿no? Que si yo promedio I, el promedio, digo, la media de I es igual al modelo que teníamos, la parte sistemática, beta 0 estimado más beta 1 estimado por X media. Entonces, ven que la recta de regresión, ¿sí?, pasa sí o sí por un punto en donde coinciden la media de X con la media de Y. Eso es lo que dicen, ¿no? O sea, la recta de regresión pasa por este par de coordenadas o este par ordenado, Y media, X media, ¿sí? O sea que si yo sé cuál es la media de X y la media de Y, sé que ese punto, esa combinación de medias, por ese punto pasa la recta de regresión, estimada por MCO. Bueno, ¿eso de dónde sale? Bueno, como les dije, esto es resolviendo esta primer CPO, condición de primer orden, que lo teníamos ya hecho cuando hicimos por el método de momentos, acá, ¿sí? Ven que esto surgía de despejar la primer CPO. Teníamos esta restricción del primer momento que restringíamos, suma de residuos igual a 0, que de acá también salía la propiedad algebraica número 1, y acá despejando para, digamos, operando, digamos, acá adentro llegábamos a eh, a esta expresión, que después despejábamos beta 0 y lo reemplazábamos en la segunda condición, ¿sí? Pero esta es exactamente eso, lo que me está demostrando lo que acabamos de decir, ¿sí? Que la recta de regresión pasa por los puntos de las medias. Bien, esas son las tres propiedades algebraicas, ¿sí?, representadas de esta manera. Ahora, antes de seguir, bueno, ¿para qué sirven estas propiedades algebraicas? Son importantes tenerlas en mente porque se aplican sistemáticamente en derivar ya sea propiedades estadísticas que vamos a ver ahora o derivar mediciones útiles como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, derivar cuantificar una medida del ajuste del modelo. Por ejemplo, cuantificar eso conlleva operar con estas restricciones, o con estas propiedades, perdón, algebraicas. Bien, antes de seguir con la teoría, quería mostrarles esto tanto en Stata como en R. O mejor dicho, vamos a verlo en R. Luego veremos en Stata cuando veamos el tema que sigue. Bien, si abrimos lo que teníamos en la clase pasada, ya que empezamos a ver que era el script del capítulo 2, ¿sí? Vamos a ver, habíamos visto el video pasado, que teníamos este modelito en el cual simulábamos unas ecuaciones de regresión y un conjunto de datos, ¿sí? Perdón, no, esto no, era esto. Regresión simple, esto habíamos visto la clase, el video pasado. Si a continuación tenemos lo que es las propiedades algebraicas, donde el modelo que usamos, con el que empezamos, es exactamente igual. Todo esto es lo mismo que estaba acá arriba del modelo simple, nada más que ahora todos vamos a fijar la misma semilla de simulación, con el setSit igual a 37, o sea, setSit entre paréntesis 37, fijo, como dice acá, la semilla de simulación, entonces los valores que nos van a salir de X, de U y de Y, y por lo tanto los estimadores van a ser iguales para todos los que fijemos esta semilla antes de simular, ¿no? Entonces si corro ese setSit y genero, esto es lo mismo que expliqué el video pasado, así que no lo vuelvo a repetir. Acá simulo valores de X, de U y de Y, los guardo en esos tres elementos. Acá estimo el beta, o sea, la pendiente del modelo, como covarianza de XY sobre varianza de X,
que en este caso me da 2,31, cuando el verdadero valor es 2, ¿sí? Esto les tiene que dar a ustedes también, si fijaron la semilla, en 37. El alfa, o sea, la ordenada al origen, yo acá le llamé alfa, a veces se llama alfa, podrían poner beta 1, beta 0 también, da igual, que es la media de i menos beta por la media de x, ¿sí? Justamente se parece a la propiedad algebraica número 3, ¿sí? Es la propiedad algebraica número 3. Digamos, de la propiedad algebraica número 3 surge esto despejando, ¿no? Eh, Nos da un alfa de 8,30. Cuando el verdadero alfa o el verdadero beta 0, digamos, la constante es 10. Bueno, es la estimación que obtenemos con esta muestra de tamaño 25. Un estimador de la pendiente conocemos el verdadero valor que es 2 y conocemos la verdadera ordenal origen que es 10. Y estimamos 2,3 y 8,3, ¿sí? De ambos parámetros. Bien, y como vimos antes, podemos obtener las estimaciones para los i sombreritos, ¿sí? Yo le llamé i.estim, que es la ordenada de origen más la pendiente por x. Y los residuos, que es simplemente las observaciones de i menos esas estimaciones que hago con el modelo, ¿sí? Es lo que queda sin explicar por el modelo, i menos la parte estimada. Entonces, computo entonces la parte estimada y los residuos. Y grafico, puedo graficar, lo primero que grafico, voy a agrandar acá el gráfico. Hago un plot de x e y para tener la scatter plot, ¿sí? De los valores de los 25, y son los 25 valores de x e y generados. Luego le hago un lines para graficar lo que fue la estimación. Ve que tienen en el eje x están los valores de x y en el eje de ordenadas de y están los y estimados en color. Creo que este es el color azul, me parece, o rojo, azul, el 4. Y recuerden, el LWD es para el grosor de la recta. Y acá al final le agrego la verdadera recta de regresión, que es la que yo desconozco e intento estimar. ¿Sí? Es la recta verdadera, la poblacional, la que tiene pendiente 2 y ordenada al origen 10. Por eso es con un upline, le agrego una línea con ordenada igual a 10 y pendiente 2. Eso es lo que hacía el comando upline. Y me queda esto, ¿no? Como ya habíamos visto que que la roja tiene pendiente 2 y la azul tiene pendiente 2,3. Sobreestima, digamos, con esta muestra. O sea, la estimación obviamente me da con un error de 0,3, ¿sí? Bien, ahora entremos con las propiedades algebraicas, porque esto, lo más importante, además de conocer las propiedades algebraicas y saber que se usan para algunas derivaciones, es entender algo muy importante, que es justamente de dónde viene este error. ¿Por qué acá la recta azul difiere de la recta roja? ¿Sí? ¿A qué se debe esa diferencia? O sea, intuitivamente sí, estamos trabajando con una muestra de tamaño 25, ¿sí? En cambio, si tuviésemos infinitas observaciones de la población o 100.000 observaciones de la población, ya esta recta azul sería prácticamente igual a la roja, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de dónde se deriva ese error? Bueno, vamos a eso, la propiedad número 1. La propiedad número 1 que dice que la suma de, por tanto la media de los residuos es igual a 0, ¿sí? Bueno, acá comienza ploteando, graficando x contra los residuos, ¿sí? Me da eso. Ven que acá está, en el eje de abscisas está la x y en la ordenada los residuos. Ven que los residuos se comportan no en forma sistemática, o sea, no responden a los valores de x, es como que no está relacionada con x. De eso, propiedad algebraica número 2 es que tienen correlación 0, ¿no? Pero lo que queremos ver ahora es la media. Entonces le agrego la media de los residuos. Ven que hago un upline como una recta horizontal, ¿sí? H es de horizontal, y el valor
que fijo como recto horizontal, que el error que grafico es la media de los residuos, que obviamente es algo muy cercano a cero, ¿no? O sea, cero prácticamente. Ven que si lo grafican está exactamente en cero, ¿sí? O sea que ahí muestro lo que dice la propiedad algebraica número uno. Los residuos tienen promedio cero, porque tienen suma cero. ¿Está? Pero miren qué pasa si yo grafico acá la media de los errores verdaderos, de los U, no de los residuos. Acuérdense que yo al simular los datos, yo conozco el valor de cada cosa, conozco el valor conozco los verdaderos beta 0, el alfa, y beta 1, sería el beta, y conozco U, porque lo acabé de simular acá arriba. Cuando hice el modelo, generé U, ¿sí? O sea que yo puedo hacer realmente en esta muestra cómo es la correlación, o mejor dicho en este caso, cómo es la media de U, ¿sí? No la media de los residuos, ¿sí? Obtengo los U, así que los 25 U estos que generé, les puedo sacar la media. Bueno, y las puedo graficar en este gráfico. Eso es lo que hago acá. Con el comando, primero, con el comando points voy a graficar los U. Lo mismo que hice acá con los residuos, el scatterplot, los voy a hacer con U. Es decir, voy a graficar los pares ordenados de X y sus respectivos errores en azul, blue, para que se diferencien en rojo. ¿Ven? Esto está bueno porque acá le está mostrando que yo con los rojos, que eran los residuos, intentaba, digamos, entre comillas, estimar los verdaderos errores, los azules. Acá ven que para cada valor de X tengo lo que es el residuo estimado y el verdadero U de esa observación. ¿Ven? Ven que en algunos casos difiere bastante acá estos dos, a la izquierda difiere bastante y a la derecha se va acercando, ¿sí? Acá están más cercas. Ven, estos dos están muy cerquita. Esto está bueno porque como ven, ahí ya ven de dónde viene el error, digamos. Intuitivamente va a quedar claro ahora, pero ven que acá hay una diferencia, ¿sí? Y si hacen la media de trazan la línea horizontal en la media de los errores, no de los residuos, ven que no es cero. Y ahí justamente está la fuente del error, o una de las fuentes del error, ¿sí? O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Que básicamente eh, o mejor dicho, al imponer un supuesto, que pongámosle que como sabemos se cumple, porque la esperanza del error de U es cero, pero en la población es cero, ¿sí? No en mi muestra, ¿se entiende? Si yo extraigo 1.000.000 de observaciones de U, genero, ¿sí? Con esta generación Monte Carlo, ¿sí? Como una normal estándar, y voy a obtener media cero, ¿sí? Pero cuando saco muchos, pero cuando saco 25, tranquilamente puede pasar que no sea exactamente cero la esperanza de mi error, ¿sí? El promedio de mis errores, ¿sí? Bueno, pero yo, si bien no es cero el verdadero promedio de los errores, yo le estoy imponiendo a MCO que me estime los residuos como si fuesen cero los errores, exactamente cero. Y les pido a mis residuos que sí sean exactamente iguales a cero. ¿Se entiende? Y ahí está la fuente del error. Mi mejor supuesto es, lo mejor que le puedo pedir al estimador es, che, yo sé que en la población los errores son cero, así que ¿qué es lo mejor que te puedo pedir? Y que los residuos sean cero, ¿viste? O sea, va a haber un error, porque estoy trabajando con una muestra, y en la muestra el error verdadero no va a ser exactamente cero, pero voy a estar siempre lo más cerca posible ¿sí? En muestras repetidas, voy a estar siempre lo más cerca, porque es el supuesto verdadero que se cumple en la población, ¿se entiende? Bien, entonces, después que acá, bueno, acá tienen para ver justamente eso, ¿no? Si yo sumo los residuos, lo que dice la propiedad algebraica también, la suma de residuos es igual a cero, me da, acá arriba, me da algo muy, 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 muy chiquito. Esto es prácticamente cero, ¿no? Es 0,13 ceros, ¿sí? Es mucho. En cambio, si yo hago, perdón, y si hago la media de los residuos, también. Esto es, esto es cero. Está claro que es cero.
En cambio, si hago la suma de U de los errores en la misma muestra, miren, la suma de los errores me da menos 3,66. Ahí está el tema. Yo a MCO está estimando beta 0 y beta 1 de tal forma que los residuos sean 0, porque sé que los U son 0, pero en la población. Resulta que en mi muestra los U, que nunca los observo, por eso yo siempre supongo, le digo a pido a MCO que cumpla con el supuesto poblacional. Como yo no observo los U, no sé que en la muestra tienen este valor, ¿sí? Y ahí se genera la primera fuente de error muestral, error de estimación, digamos, muestral, porque estoy trabajando en una muestra y no con una población, ¿sí? Y obviamente la media de U tampoco va a ser exactamente 0, 0,146, ¿sí? Obviamente, como ven, esto es muy cercano a 0 y en general en muchas muestras va a ser siempre cercano a 0, pero va a haber alguna muestra rara que va a ser más distinto de 0 que esto incluso, o va a ser positivo, ¿sí? En este caso sería negativo. Bueno, esta es la primera fuente de error que hace que yo me equivoque, o sea, MCO estime con un error muestral, ¿sí? Que intuitivamente es obvio, porque estoy usando una muestra y no toda la población, cualquiera se da cuenta de eso, ¿sí? Si yo quiero estimar la edad de la gente que vive en Corrientes y tomo una muestra de 100 aleatoria y saco la edad y ya sé que voy a tener un error, es intuitivo, ¿no? Porque estoy trabajando con 100 tipos y la población son 370.000, ¿sí? La intuición está. Ahora, la matemática me está mostrando de dónde sale el error cuando hago regresión, ¿sí? Con estas propiedades algebraicas. Bueno, acá está más o menos explicado lo que acabamos de decir, ¿no? En los comentarios. Bueno, la propiedad número 2 habla de la covarianza entre X y los residuos, ¿sí? Que tiene que ser 0. Recordemos esto, ¿no? La sumatoria de X por igual a 0, o lo que es lo mismo que decir que la covarianza entre X y Y es igual a 0. Bien, acá lo podemos hacer con la covarianza. Tenemos la función cov en el R que me da la covarianza entre dos variables, X y los residuos en este caso. Bueno, fíjense que la covarianza de esos residuos de esto en los 25 datos que tengo es exactamente 0, ¿sí? Menos 2 por e a la menos 17, esto es 0,0000 un montón, ¿sí? En cambio, si hacemos, y también su contraparte es que algo que se deriva de esto que no les comenté es que si X y los residuos no están relacionados, o sea, su covarianza es 0, también lo va a ser y estimado y los residuos, ¿sí? Fíjense, 0 también, ¿está? ¿Por qué es eso? Bueno, es muy fácil porque y estimado o y sombrerito es una función de X, exclusivamente de X. Acuérdense que es el beta 0 estimado más el beta 1 estimado por X. Entonces, si el residuo y X no se relacionan, tampoco, perdón, la Y estimada y los residuos se van a... La Y estimada que depende, varía con X solamente, tampoco se va a relacionar con los residuos, ¿sí? Es bastante lógico. Pero miren qué pasa si hago covarianza de X con U en esa muestra de tamaño 25 que hice, con el verdadero error, que en teoría no observo, que ahora sí lo observo porque lo generé. 0,387 me da es alto, ¿se dan cuenta? Bueno, en realidad no es una correlación esto, perdón, no puedo decir si es alto o bajo, esto es una covarianza. Pero es bastante distinto de 0, ¿sí? O sea que ahí ven que es otra fuente de error. Yo le digo a MSO, che, como X y U en la población tienen media 0 exactamente, vos dame los residuos de tal forma que con X que tengan correlación 0, o sea, covarianza 0. Dame eso porque es mi mejor supuesto, mi mejor información. Ahora, en una muestra particular no se tiene por qué cumplir ese supuesto poblacional, ¿sí? Y esa es la segunda fuente de error, ¿sí? La segunda fuente de error que me induce al error, eh, los errores o las diferencias de beta 0 y beta 1 y por lo tanto de los residuos respecto a los errores, mi error muestral, ¿sí? Bien, para esto está bueno las propiedades algebraicas y usar el R para ilustrar esto. ¿Cuál es la fuente de mi error muestral? Bueno, es cuán buenos o malos son los supuestos poblacionales en esta muestra particular,
¿sí? En una muestra particular que tengo, con la que estoy trabajando. Bueno, y por último, si hago de vuelta la covarianza de día estimado con U, con el verdadero error, tampoco me va a dar 0, 0,89. O sea, cuanto antes sí le imponía que sea 0. Y acá están todos los comentarios estos, ¿sí? Básicamente que los supuestos poblacionales se cumplen en la población, pero no necesariamente en la muestra. Pero MCO replica exactamente los supuestos poblacionales en mi muestra. ¿Sí? Entonces, en la medida que difieran eh, los supuestos poblacionales, ¿sí? Eh, que le impongo a MCO con su cumplimiento en la muestra, mayor va a ser mi error, mi error de estimación de beta 0 y beta 1. ¿Tá? Y por último está la propiedad número 3 que decía que la recta estimada pasa, pasa exactamente por el punto de las medias muestrales de X e Y, el punto dado por las medias. Entonces, para ilustrarlo gráficamente, hago el plot de X e Y, que habíamos hecho antes. Le agrego una línea recta de, que grafique X con la Y estimada, ¿sí? La línea recta. Y luego le agrego la media de Y y la media de X. Para ver justamente que la recta pasa por la media de Y y la media de X. Por ese punto pasa exactamente la recta, siempre. La recta MCO, de mínimos cuadrados ordinarios, pasa por las medias muestrales de X e Y, ¿sí? Por el punto dado por las medias. Pero fíjense dónde está el punto, el punto, no de las medias de X e Y eh, en la muestra, sino que ahora voy a graficar la recta verdadera, ¿sí? La recta verdadera, que es esta en rojo. Esa es la recta en rojo. Y fíjense que ahora voy a graficar cuál es la verdadera media de X y la verdadera media de Y en la población. ¿Eso de dónde lo sacan? Bueno, lo sacan del proceso generador de datos, perdón, no, sí, acá estaba. El modelito de donde salían los datos, ¿sí? El que simulé. Acá yo creé X de esta manera. ¿Cuál es la media de X? Si esto es una normal con media 0, la media de X es 5, ¿sí? Sí, y la media de Y, ¿sí? Si la media de U es 0, la media de X es 5, ¿sí? Tengo 5 por 2, 10, y 10 más 10 es 20. Entonces tengo que la media de X es 5, la media de Y es 20. Si grafico esas medias verdaderas, junto con la verdadera recta de regresión, me da también que coinciden, ¿ven? Ya hice la recta de regresión verdadera, con ordenal origen 10 y pendiente 2, ¿sí? Y le agrego las medias de X e Y verdaderas, en rojo. Bueno, ahí más o menos no se ve muy bien, pero también ven que están por arriba la roja del azul y por la derecha, porque la recta de regresión roja está también por arriba del azul. ¿Está? O sea que en la población también se cumple esto, por eso MCO lo pide, lo impone en la muestra, porque es un supuesto que se da en la población, por lo tanto lo impongo en la muestra porque es mi mejor supuesto, dado que no conozco el verdadero valor de beta 1, beta 0 y de los errores, ¿sí? Bien, eh, igualmente esta diferencia en realidad está inducida ya por lo que vimos antes, ¿sí? Es un producto, digamos, ya de lo que es errarle en la esperanza de U y la esperanza de la covarianza de X de U y U, ¿sí? Esas dos fuentes de error son las que hacen que difieran beta 0 y beta 1 estimados de sus verdaderos valores. Entonces se muestran también acá. Pero acá básicamente mostramos que el supuesto este se cumple y es también un reflejo muestral de un supuesto, de un hecho poblacional, ¿sí? Derivado de los supuestos que hacemos en la población. Bien, hasta acá por ahora dejamos el R
y volvemos a las diapositivas, ¿sí? Para ver lo que es la bondad del ajuste. Y para ello tenemos que ver antes la descomposición de la varianza, ¿sí? Bueno, la idea de la descomposición de la varianza, la idea acá es, siempre podemos ver a la variable que intentamos explicar, la variable i, como una variable cuya variabilidad vamos a descomponer. Ya dijimos antes, ya mencioné, eh, la regresión partía a la variable i en una parte sistemática que depende de x y una parte no sistemática que es el error, ¿sí? Entonces, al estimar los parámetros MCO, tenemos que cada observación de i puede estar compuesta por una parte explicada y sombrerito más una parte no explicada, o sea, sistemática que depende de x y una parte no sistemática que no depende de x, ¿sí? Entonces, a la variabilidad total de i también la podemos descomponer en la variabilidad explicada, que depende de i sombrerito, y la variabilidad de u, ¿sí? La variabilidad no explicada, que depende del residuo, ¿sí? Bueno, para operativizar eso, la variabilidad total, es muy fácil recordar cómo medíamos la variabilidad de una variable, ¿sí? Lo hacíamos con la varianza. La varianza se definía como cada observación de la variable, cada valor menos la media de la variable elevado al cuadrado, y luego sumábamos o tomábamos esperanza, ¿no? Podíamos sumar y dividir por n en este caso, si tenemos una muestra. Pero la variabilidad total simplemente la podemos expresar como la sumatoria, ¿sí? de estas diferencias al cuadrado. Ese sería como el numerador de una varianza. Este sería como el numerador de la varianza de i. Y le llamamos eso suma total de cuadrados. Lo mismo hacemos con la parte explicada del modelo, ¿sí? Tomamos las i sombrerito, le restamos la media de i y le damos al cuadrado. Y sumamos. Este sería como igual como que el otro caso, el numerador de la varianza de las i estimadas, ¿sí? Ustedes me dirán, che, pero para que eso sea cierto, i barra tiene que ser la media de i sombrerito. Y efectivamente es la media de i sombrerito. Fíjense, intuitivamente lo pueden ver acá. Vamos a subir un poco para ver a qué llamábamos i sombrerito. I sombrerito era i estimada, sería beta 0 sombrerito, beta 0 estimado, beta 1 sombrerito por x. Si yo tomo el promedio, la media de i, que es lo que yo quiero saber, sería i sombrerito barra, ¿no? Promedio. ¿A qué va a ser igual? Bueno, tengo que tomar el promedio acá, ¿sí? El promedio de una constante, acuérdense que el promedio entra adentro de la sumatoria. El promedio de una constante es la constante misma. Y acá el promedio de una constante por x es la constante multiplicado por el promedio de x. O sea que me queda beta 1 por x barra. ¿Está bien? Y aquí era igual beta 0 estimado más beta 1 estimado por x barra. Condición de primer orden número 1. ¿Sí? Esta. Beta 0 estimado más beta 1 estimado por x barra es igual a i barra. ¿Sí? O sea, i sombrerito barra es igual, es igual digamos a i barra. O sea, la media de la, el promedio de la i estimada, ¿sí? Es igual a la i promedio. Por lo tanto, es cierto que i barra, perdón, i barra acá es igual, no puedo pintarla, i barra es exactamente la media de i sombrerito. ¿Está? Eso es lo que estábamos viendo. Entonces, o sea que esto sería el numerador de la varianza de i estimada. Eso le llamamos suma explicada de cuadrados, ¿sí? La primera era suma total, la variabilidad total de i. Esta es la variabilidad explicada, o suma explicada de cuadrados. Le llamamos sec, suma explicada de cuadrados. Y finalmente me queda la suma de residuos al cuadrado, ¿sí? Que esto también es el numerador de una varianza, porque acuérdense que por propiedad algebraica número 1, el promedio de los residuos es 0. Por lo tanto, es el residuo menos su media, que es 0, al cuadrado, ¿sí? Sumado. O sea, esto es el numerador de la varianza del residuo.
le llamamos suma de residuos al cuadrado, SRC. Y fíjense entonces que, por la descomposición que dijimos, la suma total de cuadrados se descompone entre la parte explicada y la parte no explicada, ¿sí? La derivación formal, más formal, está acá. Esta les sugiero que la hagan con calma para practicar. Acá simplemente hay un truquito de que cómo pasa de esto, que es la variabilidad total de I, ¿sí? Cómo pasa a esto, a la descomposición. Bueno, simplemente acá adentro suman y restan el mismo valor, que es I sombrerito, ¿sí? I estimado. Acá está restando y acá está sumando. Y lo reordenan, ¿sí? Es simplemente esto, a una suma le restan y le suman algo, queda lo mismo. Todo elevado al cuadrado. Nada más que entonces, al reordenar así, esto les queda igual al residuo, ¿sí? I menos I estimada es el residuo. Y acá luego aplican el binomio cuadrado perfecto, bla, 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 y meten la sumatoria dentro de la suma, ¿sí? Distribuyen la operador sumatoria y les queda esto que es la suma de residuo al cuadrado, esto que es la suma explicada del cuadrado, y esto, como tienen acá propiedad algebraica 2, ¿se acuerdan? Propiedad algebraica 2 dice que acá está abajo, que la sumatoria de U menos y estimada menos un medio es igual a 0. ¿Tá? ¿De dónde viene esto? Acuérdense que la propiedad algebraica número 2 dice que U y las X son 0, pero como Y estimada depende exclusivamente de X y nada más, o sea, varía porque varía X, ¿sí? También se cumple que U y, y estimada es igual a 0. Creo que estaba acá como derivación de la... Bueno, lo habíamos visto, no, lo habíamos visto en el R, ¿no? En el R habíamos mostrado, en la propiedad algebraica, número 2, acá, ¿sí? Que la covarianza de aquí, los residuos 0, implicaba que la covarianza de I estimada de los residuos es 0, que básicamente es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Esto sería como el numerador de la covarianza, residuos y las I estimadas, es 0, ¿está bien? Viene de propiedad algebraica número 2. Bien, acá tiene un ejemplo de algo que depende de las propiedades algebraicas. Ustedes van a decir, bueno, ¿para qué me sirve esta descomposición de varianza? Bueno, sirve por ejemplo para esto, para calcular, tener una medida de la bondad del ajuste, es decir, cuán bien me ajusta el modelo. Que básicamente es decir, bueno, ¿qué poder explicativo tiene la variable X o las variables que yo tenga, ¿sí? O sea, en el términos de qué poder explicativo, o sea, qué poder explicativo tiene la variabilidad de X sobre la variabilidad de Y. O sea, cuánto de la variabilidad de Y es capaz de explicar la variabilidad de X. Eso es la bondad del ajuste del modelo. O sea, cuán relevante es la parte sistemática del modelo, que depende de X. ¿Sí? Entonces, bueno, acá les dice cómo podemos medir, ¿no? Cómo se ajusta. Y bueno, fíjense que si definimos cómo podemos hacer una medida de cuán bien la parte explicada del modelo, ¿sí? Eh, digamos, cuán relevante es la parte explicada del modelo. Bueno, con un cociente, por ejemplo. Ven que acá tienen la parte explicada del modelo, suma explicada de cuadrados, dividido suma total de cuadrados. Me da la proporción de la parte explicada, o sea, de la parte explicada sobre la variabilidad total. ¿Sí? O sea, básicamente acá me está diciendo, estoy haciendo el ratio entre esta medida, perdón, esta la suma explicada sobre la total. Eso siempre va a estar algo entre 0 y 1, ¿sí? Como máximo pueden dar 1, pero cuando explica perfectamente el modelo, lo cual no tiene sentido. Nunca sucede, ¿sí? Bien, y también se puede escribir esto mismo como 1, ¿sí? Que es lo máximo que puedo obtener del R cuadrado, menos la suma de los residuos al cuadrado dividida STC. Es decir, acá estoy sacando qué peso tiene la parte no explicada del modelo sobre la total. ¿Sí? Proporción de la parte no explicada sobre la total.
y como me interesa la parte explicada y no la no explicada, hago 1 menos esa proporción no explicada, ¿sí? O sea, es una forma indirecta de obtener la parte explicada, pero es exactamente igual. Esta equivalencia surge de esta equivalencia que está acá. Así que STC igual a SEC más SRC. De acá se puede demostrar que esto también se puede escribir de estas dos formas. Bueno, ahora antes de terminar el video vamos a ver un poquito y vamos a ilustrar esto con el R. Primero vamos a ver el stata. Les había dicho, vamos a ver el stata, abran la base de la curva de Engels, ¿se acuerdan? Gasto en alimentos y ingreso per cápita familiar. Acá la clase pasada habíamos hecho la regresión reg de el gasto en alimentos contra el IPC, o sea, cómo la relación entre el gasto en alimentos y el ingreso per cápita. Bueno, acá me sale así esto cuando la letra está muy grande y no entra en la pantalla. Voy a correrlo de vuelta. Ahí está. Bueno, algo relevante que aprendimos recién y que está reflejado acá, además de los coeficientes que ya vimos en el video pasado, es esto, la bondad del ajuste del modelo, ¿sí? R cuadrado. Ven que es 0,227, quiere decir que la variable de IPCF, el ingreso per cápita familiar, explica una proporción de 0,227, o sea, sería en porcentaje sería 22,7,8, digamos redondeando, por ciento, 22,8% explica el ingreso per cápita familiar, la variabilidad del gasto en alimentos, ¿sí? O sea, un 22,8% de la variabilidad total del gasto en alimentos es explicada por la variabilidad del ingreso per cápita familiar. Y eso, o sea, este R cuadrado se surge de acá, de esta matriz de acá de cálculos. Fíjense acá les dice SS. SS es la suma de cuadrados. Sum of square, ¿sí? Acá tienen el modelo, que es la parte explicada, la parte sistemática. Residual, que es la de los residuos. Es decir, esta es la suma SS, suma explicada de cuadrados, ¿sí? Esta. SS, o esta mejor acá. Esta, SS, suma, acá, suma explicada de cuadrados. Esta, la residual, es la de los residuos, ¿sí? Esta de abajo, suma de residuos al cuadrado, SRC. Y esta es la total, acá abajo, ¿sí? O sea que esta más esta me da la de abajo, sumando estas dos de arriba me da la de abajo. Entonces si divido la del modelo contra la total, me da este 0,227, ¿está bien? Que es lo mismo que hacer 1 menos la de los residuos sobre la total, que sería 1 menos 0,76 y pico, ¿sí? Bien, o sea, 1 menos, fíjense que 1 menos esto me da justamente el ratio de la parte no explicada sobre la total. Bueno, eso jueguen un poquito, piénsenlo, es bastante sencillo. El tema, lo importante más que la matemática que es sencilla es entender la intuición estadística y qué significa cada cosa, para qué sirve, ¿sí? Cómo se usa. Bien, ahora por último vamos a terminar con el R. Sabemos nuestras propiedades algebraicas y acá a continuación de la tercera propiedad algebraica tienen la bondad del ajuste, ¿no? Bueno, acá tienen simplemente cómo construir el R cuadrado. R cuadrado es este coeficiente o coeficiente de determinación, es la medida del ajuste del modelo. Una aclaración antes que me olvide. Para la regresión simple, solo para la regresión simple, o sea, con una variable x, el R cuadrado es lo mismo que hacer la correlación entre x, a ver, esto era x entre y estimada, si no me equivoco,
la... No, perdón, la I. Bueno, sí. I estimada. Si no me equivoco es lo mismo, pero elevado al cuadrado. Ah, no, perdón. No hace falta poner esto. Bueno, es lo mismo. Acá es X. Ahí está. Elevado al cuadrado. Bueno, como les comenté que tiene un problema en el teclado, voy a hacer por ahora así, a ver si no tengo al cuadrado. A ver, voy a buscar, esperen un momento. Ahí creo que lo encontré. A ver, un momento, creo que lo encontré. Así. A ver. No, tengo que parar acá. Ahí está. Elevado al cuadrado. Fíjense que, bueno, primero vamos a calcular con esta fórmula. El r cuadrado es igual a 1 menos la suma de los residuos al cuadrado, ¿sí? Todo eso dividido la suma de, esta sería la variabilidad total de I, o sea, I menos U media al cuadrado. ¿Sí? Sería como el numerador de la varianza de I. Se llama suma de residuo al cuadrado sobre suma total de cuadrados. Corremos eso y me da 0,91, si algo muy alto, me da el R cuadrado. Vamos a ver si coincide. Sí, ¿ven? Exactamente igual que la correlación entre y x al cuadrado. Esto sucede solo en la regresión simple, ¿sí? De hecho ya vimos que la formulita del beta 1 estimado está muy relacionada al coeficiente de correlación, nada más con otra unidad de medida, o sea que no puede dar distinto, sino... Bueno, en este caso la medida del bondad del ajuste coincide con la correlación simple entre las dos variables explicada y explicativa elevadas al cuadrado. Vamos a poner acá. Vamos a poner esto. Ponerle en regresión simple es igual a 2 puntos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué pasa si triplicamos, como dice acá, la variabilidad de x, o sea, o de u. ¿Qué pasa con el r cuadrado? ¿Sí? Vamos a ver el efecto en el r cuadrado. En este caso yo lo que hago es creo el mismo modelo que al principio, n igual a 25, todo igual, ¿sí? Pero, de hecho, esperen, voy a agregarle acá la misma semilla que teníamos. A ver. Acá. La habíamos creado con este setSheet. Entonces lo que voy a hacer es, fíjense acá, voy a aumentar la variabilidad de x acá y la variabilidad después de u. Ahora los dos son, la parte que varía de x y de u vienen de una normal estándar, o sea, una varianza de 1. ¿Sí? Acá le vamos a aumentar. Acá triplicamos la variabilidad de x o de u. Pero ponemos primero el setSheet, ¿sí? Corremos ese set y generamos todo de vuelta. Bueno, n igual a 25 no hacía falta poner, pero bueno, no. Por las dudas siempre asegurarse de que el tamaño muestral sea 25. Ven que acá ponemos x es una normal, pero con SD3. Ah, perdón, acá también faltaba el 5, no 5 más. Vamos a hacerlo igual al anterior. Y acá sí es 10 más 2 por x, está bien. Y u sigue siendo acá una normal como antes. O sea, acá lo que hacemos es triplicar la variabilidad de x primero. ¿Sí? Obtenemos beta, obviamente vamos a obtener betas distintos.
alfa y estimado de los residuos. Si sí o sí necesitamos el i estimado y el residuo para el r cuadrado, o sea, alfa, beta y la parte estimada y los residuos necesitamos para hacer el r cuadrado. Y el r cuadrado viene a ser igual a 0,98, o sea, de 0,91 pasó a 0,98. Esto se da siempre sí, fíjense que sencillo, porque acá ¿qué pasó? Triplicamos la variabilidad de x, es decir, le dimos más poder explicativo al modelo, o sea, le dimos más poder explicativo a la parte sistemática, a la parte que depende de x, a la parte explicada del modelo. Por eso aumentó el r cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si en vez de todo esto lo que hacemos es triplicamos la variabilidad del error de u? Fíjense, si acá cerramos con un asterisco, ¿sí? Y dejamos la normal estándar como antes y acá sacamos el asterisco este, ¿sí? Y hacemos un R norm de n pero con ese de. Ahora lo que hacemos ¿cuál es la intuición detrás de esto? Vamos a triplicar, pasamos de 1 a 3 la variabilidad, el error estándar de u, que sería la parte no explicada del modelo. Esto obviamente va a quitar poder a la parte explicada y reduciría a priori el r cuadrado, la parte, el ajuste del modelo, ¿sí? Tiramos de vuelta el set sheet, generamos los 25 datos sin problema, beta, alfa, que nos dan valores distintos obviamente, estamos cambiando las variables, la parte estimada y la parte de los residuos y el r cuadrado. 0,64, o sea, 64,8% el r cuadrado, ¿sí? Bajó un montón porque dejamos la x como estaba y triplicamos la variabilidad de u. Si dejamos o sea, la x dejamos la misma que teníamos antes al comienzo. Bien, como eso está bueno para de tarea lo que dice acá la nota. Ver que el r cuadrado no depende sistemáticamente del tamaño muestral. Ante esta pregunta de que si aumento el tamaño de la muestra, ¿qué pasa con el r cuadrado? Bueno, muchos alumnos me dicen aumenta el r cuadrado. En realidad no, el r cuadrado, fíjense que si yo aunque tenga toda la población, como bueno, no tengo una muestra, tengo toda la población, bueno, mi modelo no va a explicar el 100% de mis datos y puede ser que explique el 20%, o sea, el poder explicativo del modelo es independiente del tamaño muestral que yo tenga. Puedo tener toda la población y el r cuadrado puede ser alto o bajo, independientemente, dependiendo de cuán bueno sea mi modelo, ¿sí? Y entonces no depende del tamaño muestral, sino que obviamente al aumentar el tamaño de la muestra va a tender a estimarse mejor el r cuadrado. Eso es un tema en general como todos los parámetros, pues vamos a ver más adelante. Pero es algo intuitivo, ¿no? Si yo aumento el tamaño muestral, tengo más información de la población y tiendo cada vez más a estimar mejor los parámetros poblacionales desconocidos, ¿sí? Bueno, acá les dice, al aumentar la muestra, el r cuadrado se acerca a su verdadero valor en la población, nada más. Pero ese valor puede ser más chico o más bajo, o sea, que una muestra más chica, ¿no? Bueno, lo dejamos acá entonces por esta vez y en el próximo video sí terminamos el capítulo 2 con las propiedades estadísticas. Nos vemos hasta el próximo video.